¿Cuál es el aislante más eficiente, el más barato, el más ecológico, el más fácil de instalar? En resumen, ¿qué aislante debes elegir para tu proyecto? Hoy vamos a comparar 8 aislantes diferentes y al final de este video tendrás tu respuesta. Para empezar, los aislantes se pueden clasificar en 3 grandes familias. Los de origen biológico o reciclados, los minerales y los sintéticos, es decir, hechos a partir de petróleo. Existen muchos tipos diferentes de aislantes, pero decidí elegir 8 que son los más comunes. Entre los aislantes de origen biológico encontramos la paja, la lana de madera, la combinación de cáñamo, algodón y lino y la fibra de celulosa. Entre los aislantes minerales tenemos la lana de vidrio y la lana de roca. Y entre los aislantes sintéticos tendremos el poliestireno y el poliuretano. Empecemos por determinar el aislante más eficiente. Cuando digo el más eficiente, me refiero al que aísla mejor del frío o del calor. Para eso vamos a ver 3 criterios: el lambda, la resistencia térmica y el desfase. Tomen en cuenta que las cifras que les voy a dar pueden variar según las marcas de los aislantes que compren. Primer criterio, la conductividad térmica, también llamada lambda. Mientras más pequeño sea el número, más eficiente es el aislante. Segundo criterio, la resistencia térmica. O más precisamente, ¿qué grosor de aislante se necesita para una resistencia térmica de R igual a 1? La resistencia térmica R corresponde al grosor del aislante dividido entre su lambda. Así que, mientras más pequeño sea el lambda de un aislante, más delgado será. Tercer criterio, el desfase, es decir, el tiempo necesario para que el calor atraviese el aislante. Veremos qué grosor de aislante es necesario para un desfase de 12 horas, es decir, un excelente confort en verano. A partir del 1 de enero de 2022, todas las construcciones de casas nuevas deberán cumplir con la regulación ambiental de 2020, la RE 2020. Esta regulación nos obliga a poner una cierta cantidad de aislante para obtener una resistencia térmica mínima. Todo eso lo manejará su despacho de estudios térmicos, así que consulte con su oficina de estudios térmicos, que también le aconsejará sobre el aislamiento y muchos otros aspectos. Pero para que lo sepan, en la RE 2020 se indica que para su techo deben tener un R de 10 y para sus muros y su piso deben tener un R de 5. De ahí la importancia de conocer también el lambda de los aislantes, ya que la resistencia térmica es igual al grosor del aislante dividido entre su lambda. Vamos a entrar en el corazón del tema, lo van a entender mucho más fácilmente enseguida. Comencemos por los aislantes de origen biológico. La paja tiene un lambda de 0.05. Eso significa que para alcanzar una resistencia térmica de R igual a 1 se necesitarán 5 centímetros de paja. La fibra de madera, la mezcla de cáñamo, algodón y lino y la celulosa tienen un lambda de 0.038. Entonces, solo necesitan de 3 a 3.8 centímetros para alcanzar un R igual a 1. Por el lado de los aislantes minerales, la lana de vidrio y de roca también tienen un lambda de 0.038, así que seguimos con 3.8 centímetros para un R igual a 1. Y para los aislantes sintéticos, el poliestireno tiene un lambda de 0.033 y el poliuretano de 0.022. Es decir, solo necesitan 3.3 y 2.2 centímetros para alcanzar un R igual a 1. Si solo consideramos estos 2 criterios, el poliuretano es sin duda el aislante más eficiente, ya que se necesita la mitad de poliuretano que de otros aislantes para la misma resistencia térmica. Pero la resistencia térmica no es un criterio suficiente para determinar cuál es el aislante más eficiente. Para eso, también hay que añadir el criterio del desfase. En resumen, la resistencia térmica es la cantidad de energía que va a atravesar tu aislante, mientras que el desfase es el tiempo que tarda esa cantidad de energía en atravesar tu aislante. Se considera que un desfase de 12 horas es un excelente resultado porque eso significa que la pequeña cantidad de energía que logre atravesar nuestro aislante va a tardar 12 horas en hacerlo. Por ejemplo, digamos que es verano, son las 8 de la mañana y el calor empieza a pegarle a tu casa. Pues el calor solo logrará atravesar el aislante 12 horas después, es decir, a las 20 horas cuando ya hace más fresco. Regresemos a nuestra tabla y comparemos nuestros 8 aislantes. Para tener un desfase de 12 horas, se necesitarán 30 centímetros de paja y de lana de madera. El cáñamo, el algodón lino y la celulosa son un poco menos eficientes, ya que se necesitarán 45 centímetros y 35 centímetros para alcanzar las 12 horas. Los aislantes minerales son aún menos eficientes, con 60 centímetros para la lana de vidrio y 40 centímetros para la lana de roca. Y lo mismo para los aislantes sintéticos. Se necesitarán 60 centímetros de poliestireno y 40 centímetros de poliuretano para alcanzar un desfase de 12 horas.
Resumamos todo esto con un pequeño ejemplo. Si tenemos un aislamiento de poliestireno con un R igual a 5 y un aislamiento con lana de madera también con un R igual a 5, ambos aislamientos nos protegen de la misma cantidad de energía porque tienen la misma resistencia térmica. Pero la cantidad de energía que logrará atravesar el aislante tardará 12 horas en atravesar la lana de madera, mientras que tardará 6 horas en atravesar el poliestireno. Por lo tanto, tendremos mucha más comodidad, especialmente en verano. Y un aislamiento mucho mejor al final con lana de madera que con poliestireno. Y llegamos al siguiente criterio, uno de los más importantes para muchas personas, el precio. Pero sepan desde ya que ahorrar en el tema del aislamiento significa elegir un buen aislante. Porque a largo plazo, eso va a reducir sus facturas de energía y por lo tanto será más rentable a largo plazo pagar un buen aislamiento desde el principio. Para tener una estimación de los precios, comparé los aislantes en varias tiendas de mejoras para el hogar diferentes. Añadí los costos de transporte. También revisé en internet, en sitios como Materiales Naturales, uno de nuestros socios, vayan a checar, tienen ofertas bastante interesantes. Eso es, pero sepan que en cualquier caso, siempre podrán encontrar mejores precios que los que les voy a anunciar hoy. Consideren esto más bien como órdenes de magnitud. Para tener un metro cuadrado de paja con un R igual a 1, eso les costará aproximadamente 1 euro. Para un metro cuadrado de lana de madera con un R de 1, el precio sube a 6 euros. Para el aislante de cáñamo, algodón y lino, estamos en 7 euros por metro cuadrado. Y para la guata de cereales, celulosa a granel, bajamos a 1,50 € por metro cuadrado. Por el lado de los aislantes minerales, estaremos en 3 euros por metro cuadrado para la lana de vidrio y 4 euros para la lana de roca. Y para los aislantes sintéticos, calcule alrededor de 6 euros por metro cuadrado para el poliestireno y 8 euros para el poliuretano. Una vez más, lo recuerdo, estos precios pueden variar por 1000 razones. Tiendas diferentes, marcas diferentes, crisis del petróleo, por lo tanto los aislantes sintéticos son más caros, crisis de la madera, por lo tanto los aislantes a base de madera son más caros. Verán, consideren todo lo que les he dado realmente como cifras aproximadas y no duden en rastrear los precios constantemente, eso cambia seguido. A pesar de que sean estimaciones, se puede ver directamente que la paja es el aislante más económico. Ya que para aislar nuestras paredes, por ejemplo, necesitamos un R de 5 según la RE 2020. Para tener un R de 5 habrá que pagar 5 euros por metro cuadrado en paja contra 40 euros por metro cuadrado en poliuretano. Cuando vemos estos precios, entendemos muy rápido por qué la lana de vidrio es uno de los aislantes más utilizados en el mundo. Y también entendemos por qué a menudo reciben llamadas telefónicas donde les proponen aislar su ático no habitable por solo 1 euro. Pues sí, porque en realidad aíslan eso con celulosa. Estos precios son un criterio bastante interesante, nos permiten entender mejor qué aislante vamos a elegir, pero hay que tener cuidado porque a menudo esconden un costo ecológico que también hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Desde la RE 2020, el impacto de carbono de tu construcción tiene un límite que no se debe superar. Es gracias a la FDES, la ficha de declaración ambiental y sanitaria, que podemos encontrar eso, ya que cada material que vas a usar en tu obra tiene un impacto de carbono que está cuantificado. Y si entendí bien, díganmelo en los comentarios, sí, si en algún momento hay que corregirme. Pero en la RE 2020, el impacto de carbono de la construcción total de tu casa no debe superar los 640 kilos de dióxido de carbono, equivalente por metro cuadrado habitable. Así que el lado ecológico, pues el impacto de carbono de los aislantes ya no es solo un capricho de hippies ecológicos que quieren salvar el planeta. No, ahora se vuelve una obligación reglamentaria. Debes tener cuidado con los materiales que usas para que no destruyan el planeta. Es molesto, pero en realidad es una buena noticia cuando consideramos la crisis climática. Eso es todo. El impacto de carbono de los aislantes se expresa en kilos de CO2 por metro cúbico de aislante. Eso nos va a complicar un poco la tarea porque nosotros solemos hablar en metros cuadrados de aislante, pero no se preocupen, su despacho de estudios térmicos será el encargado de hacer esos cálculos y de darles esas cifras. Así que tomen todo lo que les voy a explicar una vez más como órdenes de magnitud para ver qué aislante es ecológico y cuál no lo es en absoluto. Eso es todo. Empecemos por la paja. La paja tiene un impacto de carbono de menos 26. Sí. Eso significa que por cada metro cúbico de paja producido, se retiran 26 kilos de CO2 de la atmósfera.
Tiene bastante lógica si lo piensas. La paja es una planta, así que va a absorber CO2 durante su crecimiento y luego lo va a almacenar. La creación de un fardo de paja requiere muy poca transformación, así que muy poca energía, y queda el transporte, pero la paja es un producto que se puede obtener localmente. Así que todo eso combinado hace que la paja absorba más CO2 del que emite para la creación de este aislante. Para la lana de madera, el impacto de carbono es de menos 16. Igual que con la paja, la madera almacena el carbono y la madera puede ser bastante local. El impacto de carbono seguramente es menos bueno que el de la paja porque requiere más etapas de transformación, por lo tanto más consumo de energía y de nuevo más emisiones de CO2. Para el cáñamo, algodón y lino no logré encontrar la cifra exacta, pero imagino que debe estar entre menos 20 y menos 5. Si logran conseguir más información sobre eso, no duden en decírmelo en los comentarios. Y para la celulosa tenemos un impacto de carbono de 4. Entonces, por un metro cuadrado de celulosa se emiten 4 kilos de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, la celulosa es un producto que proviene del reciclaje de papel periódico. Pero al sumar la energía de la transformación y el transporte, se obtiene un impacto de carbono positivo, lo cual es negativo para el medio ambiente si han estado poniendo atención. Así que ahí lo tienen, la celulosa es un poco menos buena que los otros aislantes de origen biológico, pero van a ver que no tiene comparación con el resto de los aislantes. La lana de vidrio y la lana de roca tienen un impacto de carbono de 20 y 24 kilos de CO2 por metro cúbico, así que 5 a 6 veces más que la celulosa y muchísimo más que los otros aislantes de origen biológico, que tienen un impacto negativo. Y terminamos con los aislantes sintéticos, es decir, los que están hechos a base de productos petroleros. Así que no esperen cosas muy ecológicas de ese lado. Para el poliestireno tenemos un impacto de 72. Y para el poliuretano, tenemos un impacto de 156 kilos de CO2 por metro cúbico, es decir, 40 veces más que la celulosa. Ahí está, es claro y directo. Los aislantes de origen biológico son infinitamente más ecológicos que los aislantes a base de petróleo o incluso que los aislantes minerales. Bueno, no necesitaban este video para sospechar que aislar con madera era mejor que aislar con cosas a base de petróleo. Pero bueno, si vemos esta tabla, podríamos pensar que la paja es el aislante perfecto. Estamos de acuerdo, pero todavía queda un último criterio que va a ser decisivo. Es la disponibilidad de este aislante y sobre todo la facilidad de instalación, que es un criterio bastante importante cuando uno hace autoconstrucción. En esta parte, bienvenidos a la subjetividad. Así es, lo asumo, esto será subjetivo. Le puse calificaciones sobre 10 a cada aislante según la disponibilidad, es decir, qué tan fácil era encontrarlos en tiendas de mejoras para el hogar, en internet, cerca de tu casa. En fin, eso, y sobre todo la facilidad de instalación porque bueno, yo buscaba aislantes que pudiera poner yo solo con bastante facilidad. Así que bueno, son criterios subjetivos, pero el hecho de que les cuente todo esto en esta parte les podrá dar mucha información para que después puedan tomar su propia decisión. No duden en decirme al final de este video cuál es el aislante que para ustedes es el mejor. Eso, cuál es su aislante favorito, su fav, como se dice. Empecemos por la paja. La paja es genial. La paja es a la vez tradicional, innovadora, ecológica, pero económica y sobre todo muy eficiente. La paja es sin duda uno de los mejores aislantes. Por eso decidí aislar mi casa con tenedor con paja, pero tuve que enfrentarme a dos problemas importantes. El primer problema es que la paja es pesada. Para poner pacas de paja en todos mis contenedores, habría tenido que volver a consultar a una oficina de estudios estructurales para reforzar precisamente la estructura. Y dado que las pacas de paja son pesadas, es un trabajo que necesariamente hay que hacer entre varias personas. Y luego, en cuanto a disponibilidad, sí, se encuentra paja en todas partes. Pero para aislar una casa, intenta encontrar pacas de paja del tamaño correcto, bien empacadas, sin humedad, etc. Es mucho más complicado de lo que uno piensa. Así que le pondría a la paja una calificación de 6 sobre 10 en cuanto a disponibilidad y facilidad de instalación. Al final tuve que abandonar mi idea de aislar con paja y mejor opté por la fibra de madera, porque ya en cuanto a disponibilidad no es lo mismo. Hay en todas las tiendas de mejoras para el hogar, en todos los sitios de internet, en todas partes. Así que eso ya nos permite comprarla y que nos la entreguen fácilmente. Y sobre todo, comparar precios y conseguir la mejor oferta posible, eso es. Y en cuanto a la instalación, los paneles de lana de madera pueden ser en forma flexible, por ejemplo para las paredes y el techo, o en forma rígida de fibra de madera para el piso.
Así que por la disponibilidad y la facilidad de instalación, tengo que darle 10 de 10 a este aislante. Para el cáñamo, algodón y lino, la instalación es similar a la lana de madera, pero no existen paneles rígidos, así que hay un poco menos de opciones de instalación. Y sobre todo, solo hay una marca que vende esto, es Biofibre Trio. Entonces eso hace que no haya en muchas tiendas, no se pueden comparar realmente los precios. No hay mucha disponibilidad, entonces por todas esas razones le doy una calificación de 7 sobre 10. Y para terminar con los aislantes de origen biológico, es el turno de la celulosa. En cuanto a disponibilidad, hay en todas las tiendas. Se pueden comparar los precios, está genial. En cuanto a la instalación, pueden conseguir paneles flexibles de celulosa o pueden comprar la celulosa a granel y soplarla o insuflarla con la ayuda de una máquina. Para la celulosa a granel, sin embargo, se necesitan 2 personas, una que llene la sopladora y otra que sostenga la manguera y bueno, proyecte el aislante. Y hay que saber que el alquiler de la máquina cuesta varios cientos de euros por día, de todas formas. Así que le doy una calificación de 8 sobre 10 a la celulosa. Luego, para los aislantes minerales, la lana de vidrio y la lana de roca son aislantes muy comunes. Se pueden encontrar en todas las tiendas de mejoras para el hogar y en internet. Y en cuanto a la instalación, se pueden encontrar en paneles o en rollos. Y será necesario asegurarse de usar equipo de protección, porque las lanas minerales tienden a irritar la piel y los pulmones durante la instalación. Así que les doy una calificación de 8 sobre 10 a estos 2 aislantes porque es bastante molesto trabajar con una mascarilla todo el día. COVID, ustedes lo saben muy bien. Finalmente, terminemos con los aislantes sintéticos. En cuanto al poliestireno, se encuentra en casi todas partes, pero no siempre en el tamaño que buscas. En realidad, en general, hay menos opciones de tamaño de paneles de poliestireno que de paneles de otros aislantes. Pero los paneles son ligeros y no representan ningún riesgo para la salud, así que su instalación es muy sencilla. Así que le doy una calificación de 9 sobre 10. Y en cuanto al poliuretano, realmente se encuentra en todas partes. Es uno de los aislantes más utilizados y más vendidos. Sus grandes ventajas son que es imputrescible, así que no importa el tema de la humedad, y puede resistir cargas pesadas. Así que se puede poner en el piso, pero también se puede poner en las paredes, en el techo. Es ligero, es fácil de instalar. Tengo que darle una calificación de 10 sobre 10. En conclusión, obviamente no pude hablar de todos los aislantes que existen. No hablé del corcho, de los aislantes delgados, de los aislantes proyectados a base de poliuretano o de celulosa, por ejemplo. Pero creo que ya vimos bastantes cosas y que tendrán suficientes herramientas para elegir el aislante adecuado para su proyecto. No duden en hacer preguntas, en discutirlo con una consultoría térmica. De todos modos, están obligados a hacerlo para solicitar su permiso de construcción. Así que bueno, yo agradezco muchísimo a Evogreen, la oficina de estudios térmicos, que me ayudó a diseñar mi proyecto y respondió a mis miles de preguntas. Así que de verdad, acudan a ellos si así lo desean. Son muy buenos. Eso es todo. Y para los que se preguntan, bueno, en mi proyecto de casa contenedor, ¿qué decidí hacer al final? Pues en mi techo puse celulosa porque era barata, y para tener un valor R de 10 hay que poner una buena cantidad de aislante. Así que bueno, fue la mejor solución intermedia. Para las paredes elegí fibra de madera, porque la celulosa tiende a asentarse, así que para las paredes no es muy adecuada. Y por último, para el piso, tuve que usar poliuretano porque necesitaba un aislante muy delgado, así que con un lambda bajo sí seguiste el video. Entonces, como tengo una altura interior máxima con mis contenedores, necesitaba un aislante muy delgado. Eso es para que no me quite demasiada altura interior, así que desafortunadamente no es ecológico, lo sé. Pero bueno, si quieren profundizar en el tema, les dejé muchas otras referencias en la descripción. Así que no duden en ir a checar eso, y sobre todo no duden en complementar todo lo que acabo de decir en los comentarios. Compartan su experiencia, compartan sus conocimientos. Quizá ustedes sepan más que yo sobre muchos temas. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que les haya enseñado muchas cosas. Espero que ahora ya sepan qué aislante elegir. Espero haber dicho todo en mi guión. Sí, genial. Vamos allá. Terminamos el video con esto. Nos vemos muy pronto en el canal. Chao.